Nos acompaña el empresario, director del MBA de la Universidad del Pacífico y escritor Ben Schneider. Ben acaba de publicar un nuevo libro, se llama La empresa y la gerencia post-crisis, de una época de cambios a un cambio de época. Tengo que decir que el último libro, este último libro de Ben, tiene dos partes, o más bien me da para dos entrevistas. Una para explicar y contextualizar las últimas crisis económicas que vive el mundo y las posibilidades que éstas ofrecen a los buenos gerentes y el rol que cumplen los empresarios cuando hay crisis. Y la otra parte, o la otra entrevista que voy a tener que hacerle a Ben, es sobre cómo debe reaccionar un gerente de una empresa grande o chiquita o mediana en las épocas de crisis. Mi formación periodística me lleva esta noche a priorizar la explicación del mundo en crisis, pero la otra, la que le servirá tanto a los gerentes que nos siguen, queda pendiente y lo voy a comprometer en el aire. Hola Ben, bienvenido. Gracias Cecilia por la invitación. Gracias por estar aquí. Un placer. Vamos a partir esta entrevista en dos, porque me parece que es la forma de abordar este esfuerzo, este tercer esfuerzo tuyo editorial. Tú has dicho en tu libro que las empresas de este mundo global tienen un poder que trasciende a los estados, ¿no es cierto? Sin embargo, hay crisis. Hay crisis en el mundo y yo te quiero empezar preguntando, ¿qué está en crisis? ¿El sistema capitalista o las políticas como la del estado de bienestar? ¿Qué es lo que está en crisis? Bueno, gracias Cecilia. El tema que trato de mostrar es que en los últimos 10 años se han dado, creo que, dos elementos muy importantes. Uno, que duda cabe, la crisis de 2008, ¿no? Curiosamente, en la década que más se habló de responsabilidad social empresarial, se monta esta crisis monumental, ¿no es cierto?, de la cual todavía no nos recuperamos. Y así como fue difícil predecirla, también será difícil entender su desenlace. Tan pronto como hace un par de semanas que el señor Bernanke empieza a anunciar la posible salida de la crisis de los Estados Unidos, todo el planeta se ha remecido por el hecho de que se empieza a entender que se empieza a retirar, ¿no es cierto?, liquidez, ¿no?, que ha sido inundada. Esta primera gran crisis de la globalización, ¿no es cierto?, también marca una situación del poder de las empresas a nivel global y su influencia, como tú indicas, contra los estados, o sea, en comparación a los estados, casi como si no hubiesen sido conscientes del poder que tenía. Al final del siglo pasado, me explico, 60.000 transnacionales que tenían un tejido de 500.000 de filiales en el mundo ya representaban más de un tercio de las exportaciones del mundo, más o menos 30.000 millones, o sea, 30 trillones, ¿no?, contra activos de 80 trillones en la sección americana y un PBI mundial de 67 trillones. O sea, los activos ya superaban el PBI mundial. 5 de las empresas más grandes de esta lista a finales del siglo pasado duplicaban el Producto Bruto de los 100 países más pobres de la Tierra. Si nos vamos al 2012, ya post-crisis, después de la crisis de 2008, la empresa Apple se convierte en la más valiosa por valor de mercado, con 620.000 millones de dólares, equivalente a la economía número 20 del mundo, detrás de Suiza, con un Producto Bruto de 660.000 millones de dólares. Apple solo tiene un valor que supera a el Producto Bruto de 85 países más pobres de la Tierra. Entonces, que duda cabe de que la expansión, ¿no es cierto?, de la acción empresarial tiene una relevancia que supera mucho a los estados, al valor de los estados, del Producto Bruto, ¿no es cierto? Pero a la vez, Cecilia, ese poder también ha generado mucho bienestar. Aquellas economías que apostaron por políticas sensatas, macroeconómicas serias, de regulación de mercados, políticas pro mercado, tratados de libre comercio, captaron muchísima inversión. En los últimos 20 años, casi 1.000 millones de habitantes del planeta dejaron la condición de pobreza.
73 en América Latina en la última década y 7,5 millones de nuestro querido país, casi un cuarto de la población. Junto con ello se generó, y probablemente debe ser el hecho más relevante de la última década, la mayor generación de clases medias en los mercados emergentes. En los últimos 20 años, los números de consumidores se han duplicado en los mercados emergentes, llegando a ser 2.400 millones de personas. Por primera vez en la historia de la humanidad, el número de habitantes que consumen supera a aquellos que solo subsisten con lo mínimo. Y el Instituto McKinsey apuesta que para el año 2025 esta cantidad de consumidores se volverá a duplicar, generando negocios en los mercados emergentes por más de 30.000 millones de dólares. Entonces, ahí tenemos una fuerza y poder empresarial que cuando como institución la empresa se maneja seriamente, profesionalmente, comprometidamente, es una actividad muy noble y no existe institución social más poderosa para transformar a individuos, verlos desarrollar, ¿no es cierto?, y estar felices de sus logros a la vez de generar y gestar el bien común. Claro, ahora tú dices, lo cierto es que la crisis ha sido la demostración de un sistema que se torna sumamente frágil cuando los roles se tergiversan. Y ahí está la enseñanza, me parece. Cuando los bancos no asignan adecuadamente los créditos, cuando los reguladores no hacen su trabajo, cuando las agencias que miden los riesgos miran para otro lado, o cuando los auditores no son lo meticulosos que deben ser. Es corrupción, fundamentalmente. Corrupción, negligencia, ineficiencia, la que gesta una crisis que implica, vincula al sector público con el sector privado. Así es, ese poder de generar un círculo virtuoso que he dado a la luz de los datos y cifras que te he entregado, también tiene la otra cara, ¿no es cierto? Y entonces, por eso planteo que dentro de una época de cambios deberíamos marcar esta crisis del 2008 como un antes y un después, para que sea un cambio de época, donde se tenga que fortalecer, ¿no es cierto?, los elementos que te llevan al círculo virtuoso, y los resalto en el libro, ¿no?, pero advertir que esto no puede pasar de vuelta. Mira el impacto que ha tenido. Ciertamente, el agente económico, un banco, tiene que asignar el riesgo, su crédito según medición de riesgo, pero si unos mecanismos le permiten empaquetar una cantidad, ¿no es cierto?, de instrumentos derivados dentro de un sistema bancario mundial que se ha caracterizado por una tremenda opacidad, ¿no?, el resultado es un poco lo que vemos. Pero no solamente es un problema de las empresas o de los reguladores de instituciones, también los consumidores somos de alguna manera cómplices de esto, porque las actitudes irresponsables de consumo, de endeudamiento, sin reconocer que luego hay que pagar la cuenta, ¿no?, también alimentaron, digamos, fue la gasolina que alimentó el fuego, ¿no? Por eso, de alguna manera, hay una corriente en los Estados Unidos donde las universidades que más salieron golpeadas fueron justamente las más prestigiosas, ¿no? Yo desde la Universidad del Pacífico te puedo decir que los planes de liderazgo y de ética, ¿no?, vienen embebidos en las currículas de las carreras desde mucho antes de la crisis, ¿no? Pero el profesor Joel Podolny, que es un alto catedrático de Harvard y de Stanford y que hoy preside la Universidad Corporativa de Apple en Copérnico, California, hizo un artículo en el Harvard Business Review que dice: la responsabilidad empieza y termina en las escuelas de negocios, ¿no? Y se molesta, ¿no es cierto?, y se arrepiente de no haber sido más incisivo en la importancia de los cursos de liderazgo y de ética. Casi como que, claro, eso no es parte de la actividad central del management, ¿no? Y lamentablemente es todo lo contrario. El capitalismo del accionista, que postulaba en el siglo pasado que la principal razón de la empresa es generar utilidades a los accionistas, no inspira, Cecilia, en el siglo XXI. Obviamente, detrás de un accionar responsable,
de largo plazo, con compromiso, ¿no es cierto?, termina uno teniendo réditos que duda cabe, ¿no es cierto? Pero esa no puede ser la única motivación. Es más, si efectivamente el capital humano es el factor decisivo en el siglo XXI, ¿cómo lo inspiras? La gente quiere ser parte de algo más, solamente con un buen bono. ¿Qué ha pasado? Lo han advertido. El premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, padre de la economía del comportamiento, decía justamente que si bien el ser humano está preparado, construido, vamos a decir así, para razonar y tomar decisiones lógicas, cuando entra al terreno económico, afloran una cantidad de instintos que lo llevan al campo un poco irracional. Afloran temas como envidia, como venganza, ¿no es así?, que empiezan a surgir efecto. Cuando tú le pones presión y luego un bono al final del camino, ¿no es cierto?, en aras de salvar a la compañía, derrotar a la competencia, se pueden gestar cuadros que van justamente reñidos con la ética y le hacen difícil al directivo de la organización poder controlar eso. Por eso es que las compañías tienen que construirse con una serie de elementos, de repente eso lo dejamos para la segunda entrevista, que tiene que ver con sistemas de creencias, con sistemas de límites, ¿no? Límites que son como un auto de carrera, mientras el auto corre más, mejor de frenos. Bueno, en el siglo XXI yo no le puedo decir a la gente qué hacer, tiene que lidiar con luz propia, los colaboradores de la organización, pero sí le puedo decir que no hacer, ¿no? De ahí la regulación, ¿no es cierto? Y de ahí las graves consecuencias de la falta de una regulación coherente, eficiente. Volviendo un poquito a mi primera pregunta, sí. La crisis del 2008 es tremenda, por supuesto. Esa comienza con los bancos y los reguladores ausentes en los Estados Unidos. Pero la crisis que sume a Europa en este momento, ¿es otra crisis o es la misma crisis? Bueno, porque hay una confluencia ahí de dos crisis, ¿no? Tú mencionabas el estado de bienestar y una serie de políticas que con los años le han quitado tremenda competitividad a algunos países europeos, ¿no? Pero la crisis del 2008, que empieza con los bancos, que se traslada al sector inmobiliario, pero que termina en las manos de los tesoros públicos que tuvieron que salir a rescatar capitales privados porque las empresas eran muy grandes para caer, ¿no? Terminan también sumiéndose en un desbalance de sus cuentas públicas, ¿no? Cuando uno encuentra a jóvenes indignados en Europa, donde se llega a niveles de desempleo que pasan el 20% y en algunos países casi 25%, y en el segmento juvenil o jóvenes mucho más alto, ¿no es cierto? O los indignados que quieren ocupar Wall Street, ¿no es cierto?, también tienen pues algo que decir, puesto que después de todo pues han estudiado, salen al mercado y se encuentran que ciertas prácticas terminaron en una situación que es muy compleja, ¿no? Ahora, no se puede obviamente generalizar, ¿no es cierto? Son grandes empresas que generan esto, pero arrastran con ello una crisis de confianza. Claro. Y en medio de esa crisis de confianza, tú dices también en el libro que la confianza es lo más difícil de recuperar. ¿Cuál es el rol de los empresarios frente a una crisis? Del empresario que pisa tierra, esta tierra no está en crisis. ¿Cuál es su rol? Bueno, justamente, en realidad el empresario es el actor principal en este caso, porque, como he dicho, los países, las economías, los gobiernos juegan un papel decisivo en crear las condiciones, ¿no? El Perú es un ejemplo extraordinario de cómo se pueden enderezar las cosas y hacerlas bien gobiernos sucesivos. No cabe duda que nos faltan una serie de temas, y otro de los temas que alerto en el libro es la complacencia, ¿no? Pero no cabe duda que empresarios que vivieron altos niveles de turbulencia e inestabilidad, que es un poco el tema de mi libro Resiliencia, el segundo libro, durante periodos largos, sobre todo en los 80 y en los 90, llegan, ¿no es cierto?, con una ventaja competitiva que no tenían los
colegas, digamos, del hemisferio norte. Estaban entrenados. Exactamente, ¿no? Y probablemente no es casualidad que nuestras empresas estaban bastante bien capitalizadas, los bancos muy sólidos, ¿no es cierto?, ratios de endeudamiento de patrimonio pasivo muy razonables y de alguna manera preparados porque hemos pasado las de Caín cuando tocó, ¿no? A veces me preocupa que nuestros empresarios ejecutivos jóvenes, aquellos que han desarrollado su carrera en los últimos 10 años, no han tenido eso. ¿Es así? Esa experiencia. Y en épocas de cambio, Cecilia, cuando el sentido de urgencia es bajo y el de complacencia es alto, todo se nos complica. Ubiquemos eso en América Latina. Tú lo dices muy bien, dices, tras enfrentar casi 3 décadas de políticas inciertas y graves desbalances públicos, los países de América Latina habían aprendido la lección. La mayoría tenía una política económica conservadora, orden en sus finanzas públicas y una regulación bancaria que iba en la misma línea, con sectores empresariales flexibles, acostumbrados a manejar la turbulencia permanentemente en sus mercados. Pones ejemplos de algunos casos y te estás refiriendo en efecto al análisis que hiciste en tu libro anterior, pero te estás refiriendo también, intuyo, a Colombia, Perú, Chile, México. Pero ¿qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa con Argentina, con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia, con Brasil? ¿Qué pasa con Brasil? Uno de los estuvo la semana pasada en Lima, Moisés Naim, que es un columnista del diario El País, también del diario El Comercio, y un pensador extraordinario, y justamente hablaba de la expectativa que genera el acuerdo de países del Pacífico, ¿no? Me refiero a México, Colombia, Perú y Chile, ¿no? Y sobre todo la expectativa y la puerta hacia el Pacífico, o sea, hacia el Asia, y coincidentemente políticas que están más o menos en la misma dirección. Yo, desde la óptica económica, te puedo decir que es lamentable que países vecinos de nuestro querida América Latina sigan insistiendo en políticas que ya demostraron ampliamente que no funcionan. Y yo creo que no cabe duda que el punto de partida, por eso que el tema de la confianza que tú resaltas es muy importante, es crear las condiciones para la inversión. Sin inversión no se generan puestos de trabajo, no hay tecnología, no hay innovación, no hay productividad, no hay bienestar, ¿no? Naim mencionó, y no es mi frase, es un artículo que él escribió para El País, que hablaba de la necrofilia ideológica que a veces padece nuestro querido continente, ¿no? Algunos, ¿no?, gobiernos que se aferran a ciertas políticas que, económicamente hablando, estoy diciendo, no terminan reditando. En el libro también doy cuenta de 2 elementos para el desarrollo, ¿no es cierto? Uno es crecimiento, pero que tiene que ver de la mano con equidad. Si no funcionan los 2 caminos, entonces el desarrollo no es sostenible y a la hora de los gobiernos es difícil, ¿no? Pero haces un hincapié también en las clases medias y en estos sectores emergentes que le han cambiado el rostro definitivamente a nuestro país. Así es. ¿Verdad? Pero también es ese mismo sector el que en el Brasil han salido a contarle al mundo que el modelo brasileño, que parecía, digamos, o tenía muy buen marketing, no funciona. Y estaba recordando una entrevista tuya que leí hace tiempo, donde hablabas de la necesidad de que el Perú creara el modelo peruano. Enhorabuena, y estamos en el modelo peruano y no seguimos el modelo brasileño. Claro, yo no quisiera ser tajante en el tema porque te voy a dar 2 datos, ¿no? En el índice que está en un cuadro allí en el libro sobre qué países son más entusiastas con las políticas pro mercado, me sorprendió que el número 1 en esta encuesta de percepción es Brasil, mira, y el número 2 es la China, y el número 3 es los Estados Unidos, ¿no? Y luego sigue, ¿no? ¿Y la percepción es al interior de cada país? Sí, es una encuesta, digamos, una percepción si están contentos con el sistema.
pro mercado, políticas pro mercado. Marketing le llaman. Y, marketing. Bueno, y decían inclusive que a pesar de que sabían de que se iban a generar diferencias entre los ingresos de las personas. Pero Cecilia, el país de las potencias, digamos, en tamaño, ¿no?, que más ha mejorado el índice Gini, que es el que mide en equidad algunos puntos, es justamente Brasil, de 0.59 a 0.55 en las últimas décadas, ¿no? Estados Unidos se ha incrementado la brecha de desigualdad. En la China se ha incrementado la brecha de desigualdad. En el Brasil se ha... Yo no, digamos, no, es un momento muy reciente como para sacar conclusiones, pero sí puedo decir que el poder de las redes sociales, porque la mayoría son estudiantes, gente de clase media, ¿no es cierto? Pero las clases sociales es muy poderoso y es muy importante, y para que este tipo de crisis no vuelvan a repetirse, hay 4 pilares, Silvia, que deben funcionar, ¿no? El primero, como mencioné antes, es las escuelas de negocios, ¿no? Y así como uno se preocupa que el doctor esté colegiado, o que cuando compras una casa el ingeniero civil no sea competente, la sociedad debe preocuparse cómo se educan a los futuros gerentes, porque su capacidad de hacer bien es muy buena, muy importante, su capacidad de hacer daño también. Podolny llega a decir que inclusive propone la posibilidad de que universidades de prestigio retiren títulos si consideran que algún exalumno no se ha comportado adecuadamente. El segundo pilar, y probablemente el más poderoso, son los consumidores, hoy empoderados por las redes sociales, ¿no? Hay un caso que mencionaba de un músico que le transportaron una guitarra, no sé si has escuchado, he puesto ahí el link en YouTube, y una aerolínea en los Estados Unidos le entregó la guitarra rota, ¿no? Y a las reclamaciones de él no fueron muy atentos, y él decidió hacer lo que mejor hace, componer una canción, diciendo que la aerolínea tal y cual rompía guitarras. ¿Sabes cuántas descargas de YouTube tuvo? Creo que en las 4 semanas, 13 millones. Entonces, el segundo pilar es el poder de los consumidores, que de alguna manera van a exigir no solamente saber si el producto es bueno o está a buen precio, sino cuál es la historia detrás del que lo hace, por qué lo hace y cómo se comporta la gente que lo hace, ¿no? El tercer tema muy importante, las instituciones. Tú lo mencionaste antes, las instituciones tienen que ser capaces y estar actualizadas y modernas con tecnología para poder interactuar sin debilitar el accionar empresarial en aquellos sectores que son regulados, obviamente, ¿no? Sin afectar su desarrollo, sin intimidar, pero sí trabajando en forma, ¿no es cierto?, muy bien coordinada para que todo fluya adecuadamente. El modelo peruano sigue siendo, hasta el momento, lo mejor de lo que podemos hablar. Este modelo, ¿existe algún riesgo de que lo saboteemos o de que se vea saboteado? No, yo veo simplemente dos preocupaciones, ¿no? Algunas pueden sonar trilladas, pero justamente un reporte hoy día en un diario local sobre un reporte hecho por la empresa Cisco sobre la cantidad de gente preparada en computación que nos falta en el Perú, y hablan unas cifras considerables, ¿no? Uno de los temas, siempre se habla de la educación, pero lo que nos puede frenar es no conseguir la cantidad de profesionales en las áreas requeridas para acompañar este desarrollo. En el mundo se está hablando de las siglas STEM, S-T-E-M, por ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Como las carreras que pueden asegurar el acompañamiento, me refiero obviamente en este desarrollo tecnológico del mundo moderno. La cuarta pata son los empresarios. Ya de por sí la definición de empresa es acometer algo que implica sacrificio, riesgo y complicaciones. La manera como se enredó el mundo en el 2008, ¿no? Es algo que las empresas ciertamente no necesitan. Y ese poder que yo destaco en el libro debe ser justamente el campanazo a la advertencia, para decir, mira lo maravilloso que las cosas pueden ir cuando encauzamos, ¿no es cierto?, el rumbo hacia
la gerencia con creatividad y compromiso, que son los dos pilares que yo resalto en la obra, y mira lo que puede pasar cuando se tergiversan los roles, como tú bien indicabas. Oigan, señalas sobre hablas muy sobre la habilidad de reconocer al saboteador. Yo lo estoy relacionando porque no te refieres a lo mismo. Saboteamos lo que nos lleva hacia adelante, lo que está funcionando muchas veces, pero es que comenzamos, y lo dices muy bien, saboteándonos nuestras propias carreras, nosotros mismos. O sea, el gran saboteador a veces está en nosotros mismos. En uno mismo. Por eso que el tema de complacencia también se puede llevar al campo del individuo, ¿no es cierto? No solamente complacencia como país, donde creemos que ya tenemos todo, no. Por ejemplo, no puede ser una mala noticia que Estados Unidos se reactive. No, pues. Todo lo contrario, ¿no es cierto? Pero sí la noticia es que habrán capitales que fluyan a otros lados si es que no seguimos siendo atractivos, ¿no es cierto? Y no lo seguimos puliendo. El camino ciertamente es el adecuado, pero tenemos que seguir en esa senda. Sucede mucho que uno en su línea de carrera, en el afán de ascender, empieza a desarrollar tendencias, ¿no? Donde en vez de surgir, digamos, liderando y haciendo equipo y siendo solidario con el equipo, y de alguna manera el éxito del equipo va a ser el éxito de uno mismo, empieza una carrera, ¿no es cierto?, tal vez también motivada por lo que en el siglo XXI es el éxito. ¿Qué es el éxito? También trato de abordarlo en la obra, ¿no? Y explicar. Y la moda y el consumo. Claro, después por el consumismo, entonces seríamos todos un poco pobres, ¿no? Entonces hay que tratar también de, y ciertamente eso pasa, ¿no? En querer surgir, uno pone demasiado énfasis en resaltar, ¿no es cierto?, en tomar digamos, éxitos ajenos, ¿no es cierto?, se preocupa más por la imagen que por la sustancia, y eso obviamente conduce a... Ahora, el aporte fundamental es este trabajo que desarrolla sobre un camino hacia el humanismo empresarial. Que a veces suena como cuadrado un círculo, ¿no? ¿Por qué? No. El concepto es un concepto poderoso, pero también, ¿no?, suena fuerte. Que no ha salido del contexto de las aulas universitarias. Y justamente yo quisiera asociar la potencia de la crisis, ¿no?, sumada a la potencia del hacer bien que pueden hacer la institución, la empresa, ¿no?, con el hecho de enfatizar el humanismo empresarial. Me decía en una entrevista el otro día, sí, pero ya hace tiempo que se habla de la ética, y la ética inspira a la gente. Ciertamente, hace tiempo que se habla de la ética, inspira, y sin embargo, en los últimos 10 años se montó la peor crisis que ha vivido la humanidad. Algunos dicen de 1920, yo creo que esta es la mayor, ¿no? Entonces quiere decir que, claro, lo que nunca debe cambiar es el tema ético. Lo que sucede es que acá hay un tema de emergencia, ¿no es cierto?, de sustancia o de subsistencia, ¿no?, alrededor del tema ético, y puede ser oportuno entonces para hablar del humanismo empresarial, que al final de cuentas no es otra cosa que poner en el centro del trabajo, del desarrollo empresarial, al ser humano, a la dignidad del ser humano, tanto aquel que trabaja dentro de la empresa como aquel consumidor, ¿no es cierto?, hoy, como digo, por suerte empoderado, con quien también tenemos que tener dignidad en los productos que se le ofrecen, que si son saludables, ¿no? En las redes de hoy sociales, me refiero, nadie, por más poderoso que sea, Cecilia, puede mentir durante mucho tiempo, ¿no? Exactamente, o sea, no durante mucho tiempo. A veces ocurre, pero no durante mucho tiempo. Así es, por eso. Este es un aporte extraordinario, Ben. A mí me gustan mucho tus textos. Los sigo, te sigo. Gracias. Es un aporte extraordinario, pero realmente que muchísima gente se acerque a este texto, porque es muy importante. Yo te quiero leer a ti mismo y a todos tus próximos lectores esta frase que me pareció realmente destacada. La campanada de alerta del 2008 nos debe de haber hecho recapacitar sobre lo frágiles que son el mundo y nuestras economías ante los abusos
y el quiebre de las reglas más elementales de la ética y los negocios. Hoy, más que nunca, el bien común se ha vuelto una exigencia. Todo puede cambiar, pero la ética es una sola y no cambia. Así es. No está al final de tu texto, pero es una estupenda manera de comprender lo que nos has compartido en esta publicación. Justamente se ha hecho un esfuerzo con el diario El Comercio y con un precio, ¿no es cierto?, popular, porque este esfuerzo empresarial que he escrito lo hacen las empresas pequeñas, medianas y grandes. No olvidemos que en nuestro país más del 90% del empleo formal urbano se justifica por el accionar de las empresas medianas y pequeñas. Entonces, la idea es llegar, y he tratado, ciertamente tú has leído al detalle, he tratado de usar una descripción que sea más directa, un poquito parafraseando a Gastón Acurio, que ha hecho el prólogo, el rector de la Universidad del Pacífico, Pedro Portocarrero, decía pura sustancia, ¿no?, para hablar en términos gastronómicos, ¿no? Estupendo, porque nos alerta, pero sobre todo nos forma. Y claro, la ética es parte de la formación, y a veces muchas personas no han tenido formación. Sin embargo, sí hay una intuición enorme para hacer negocios, y allí es donde empezamos a tener que reordenarnos y apoyarnos unos y otros. Es la manera de construir nuestra patria. Así es, en el fondo es buen negocio ser ético. Por supuesto, claro que sí, lo demuestras en este libro. Ojalá, ahí está, en la pantalla está, y ojalá usted pueda acceder a este texto. Realmente se lo recomiendo. Gracias, Ben, por venir. Muchas gracias. Y me debes la segunda entrevista. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte, vamos a volver con Anthony Lau. Ellos, su empresa, han organizado un congreso que se llama el Día de la Energía. Y probablemente sea uno de las reuniones, de los congresos más importantes de los próximos tiempos, porque estamos hablando de un sector fundamental para que todo lo demás funcione. Este miércoles 3 de julio en el Hotel Westin va a realizarse este congreso organizado, como le decía, por Lau y Quijandría, consultores y abogados. Vamos a hablar con uno de sus gestores sobre la necesidad de que nos pongamos todos alertas en relación a la energía en nuestro país. Volvemos.